Como ocurre con muchos agentes antimicrobianos, ante una queratomicosis no hay ningún colirio en solución de voriconazol disponible comercialmente. Debido a esto, en este vídeo explicaremos las indicaciones, la preparación y las recomendaciones de uso del colirio de voriconazol al 1%. Y recordar previamente que solo un médico u otro profesional de la salud colegiado puede determinar el uso de colirio reforzado de voriconazol tras haber realizado el diagnóstico correspondiente. Este vídeo está dirigido a los profesionales y personal en formación en el área de salud. El voriconazol es un agente antimicótico triazólico reciente que es muy eficaz contra las especies de Aspergillus, Fusarium y Candida. Además, el voriconazol es uno de los pocos fármacos activos contra el Excedosporium apiospermum. Estos hongos pueden causar queratomicosis grave, infección corneal poco frecuente que puede poner en peligro la visión. Podemos ver a la derecha la concentración inhibitoria mínima in vitro de voriconazol para diferentes microorganismos. El mecanismo de acción principal del voriconazol es la inhibición de la desmetilación del 14-alfa-lanosterol, mediado por el citocromo P450 fúngico, que constituye un paso esencial en la biosíntesis de ergosterol fúngico. La acumulación de 14-alfa-metilesteroles se correlaciona con la subsiguiente pérdida de ergosterol en la membrana celular fúngica. La pérdida de ergosterol presente en la membrana celular del hongo altera su permeabilidad, creando poros en su membrana. Estos poros causan la pérdida de contenido celular y finalmente la muerte del hongo. Como consideraciones previas particulares, debemos comentar que para la preparación del colirio de voriconazol se deben seguir unas adecuadas medidas de protección. El voriconazol es un medicamento peligroso del grupo 3 de la National Institute for Occupational Safety and Health, lo que significa que si el personal que lo elabora está en riesgo reproductivo, deberá trabajar en una cabina de flujo laminar vertical con indumentaria adecuada. Como consideraciones generales, previas a la preparación de este colirio, tenemos que saber que las fórmulas magistrales oftálmicas deben considerarse preparaciones estériles y como tales, su elaboración debe realizarse en cabinas de flujo laminar horizontal o en cabinas de seguridad biológica, dentro de zonas limpias controladas, siguiendo una técnica aséptica y cumpliendo criterios de higiene indumentaria del personal, con los controles de calidad y microbiológicos previamente definidos en las guías de buena práctica. No obstante, el médico oftalmólogo puede encontrarse ante situaciones que, con carácter de urgencia, requieran la preparación y aplicación a un individuo enfermo de un colirio sin el apoyo presencial de un farmacéutico o sin instalaciones acreditadas para la elaboración de preparados estériles. En estos casos, el clínico deberá valorar el riesgo de no proporcionar al paciente la medicación frente a la preparación de la misma en condiciones no ideales. Para el envasado de los colirios reforzados se deben utilizar frascos herméticos estériles de vidrio topacio tipo 1, neutro borosilicatado, o tipo 2, o de plástico compatible, de 10 ml, con gotero y cierre inviolable. Para la preparación del colirio necesitaremos un vial de 200 mg de voriconazol en polvo, agua para inyección 19 ml, jeringa estéril de 10 ml, jeringa estéril de 20 ml, aguja estéril, frasco para colirio estéril de polietileno de 10 a 15 ml, filtro esterilizante de 0,22 micras, guantes estériles y mascarilla. Para la preparación de una solución de voriconazol a una concentración de 10 mg/ml, 1%, para uso oftálmico, debemos reconstituir el vial parenteral de 200 mg de voriconazol en polvo con 19 ml de agua para inyección. Agitar suavemente hasta completa disolución. El volumen resultante en el medio reconstituido se incrementa
por el factor de desplazamiento del fármaco. Es una solución incolora. Así, hemos obtenido 20 mililitros de solución acuosa de voriconazol a una concentración de 10 miligramos mililitro, 1%. Del vial de voriconazol reconstituido previamente, con la jeringa de 10 mililitros se deben extraer 10 mililitros de voriconazol solución y filtrar, con un filtro de 0,22 micras, a un frasco estéril para colirio. Hacer una inspección visual para comprobar la ausencia de partículas en suspensión para evitar irritaciones mecánicas. Cerrar herméticamente, homogeneizar y etiquetar. Hemos obtenido así 10 mililitros de colirio de voriconazol a una concentración de 10 miligramos mililitro, 1%. En el etiquetado se debe mencionar que es voriconazol al 1% colirio, 10 mililitros. La composición, voriconazol y agua para inyección. Que la vía de administración es tópica oftálmica. Su caducidad. Una vez abierto, desechar a los 9 días. Que se debe conservar refrigerado a 4 grados centígrados. Y la fecha de su elaboración y el servicio médico-farmacéutico responsable. Siempre respetando el criterio médico, la dosis inicial de voriconazol colirio al 1% es de 1 gota cada 1 o 2 horas. Según la evolución, la dosis se va reduciendo y se mantiene reducida durante 4 a 6 semanas. Se debe agitar bien el colirio antes de cada instilación. Se debe explicar bien al paciente la frecuencia de aplicación y las instrucciones de almacenamiento o conservación. Y el colirio debe inspeccionarse en cada visita para detectar cualquier turbidez que pueda indicar contaminación o precipitación del medicamento. Respecto a la administración, no se debe instilar directamente el colirio en la córnea, ya que ésta es muy sensible y estimularía el reflejo de parpadeo. Bajar la piel del párpado inferior y administrarlo en el punto medio del saco conjuntival inferior. Una vez administrado el colirio, liberar el párpado inferior. Para evitar la absorción por la mucosa nasal y disminuir la absorción sistémica, se aconseja presionar el ángulo interno del ojo. Retirar el exceso de medicación con una gasa, desde el ángulo interno al externo. Si es necesario administrar más de 1 gota de solución, conviene espaciar las instilaciones al menos 5 minutos. Esto es debido a que la capacidad máxima de líquido que puede retener el ojo se aproxima a 30 microlitros, que es el volumen mínimo que suele proporcionar 1 gota de los frascos de colirio. Si es necesario administrar más de un colirio, deberá espaciarse al menos 15 minutos la instilación entre ambos. La necesidad del uso de antibióticos fortificados es el tratamiento de las queratitis por microbios resistentes, úlceras corneales de moderadas a graves, para fármacos disponibles solo en forma parenteral y no en colirio, por ejemplo, el voriconazol, la vancomicina y la anfotericina B, y para pacientes pediátricos, ya que las infecciones bacterianas de la superficie ocular afectan con alta frecuencia a recién nacidos y niños. Como conclusión, diremos que existe un rápido aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos en infecciones sistémicas y oculares a nivel mundial. Por lo tanto, todos los medicamentos deben iniciarse según la gravedad de la enfermedad y la progresión clínica. Los medicamentos fortificados deben usarse con la indicación adecuada. Deben adaptarse al tipo de bacteria sospechosa para un tratamiento seguro y eficaz. Y deben evitarse en casos autolimitados como la conjuntivitis, lo que con suerte reducirá los límites de la creciente resistencia a los antimicrobianos. El conocimiento de los colirios fortificados, su uso adecuado y la intervención oportuna nos ayudará a tratar la mayoría de las queratitis microbianas resistentes y a prevenir la necesidad de posteriores intervenciones quirúrgicas.